Chicos, buenas tardes para todos. Hoy voy a explicar entonces la última actividad de la guía, la actividad número 3, que consiste pues en lo que hemos estado viniendo tomando pues en las clases las últimas 2 semanas. Entonces recordemos que el átomo, dependiendo pues de su cantidad de partículas, los electrones se pueden ubicar por niveles, desde el más cercano al núcleo al más lejano. Esos niveles se clasifican en números, 1, 2, 3, 4, hasta el 7. El máximo nivel de electrón, máximo órbita que puede ocupar los electrones son hasta la órbita número 7. Espera un momentico, por favor. Ok. Entonces hasta la órbita 7. Y veíamos que cada una de esas órbitas tenían unos subniveles. Por ejemplo, la órbita 1 puede tener una subnivel S, la órbita 2 podría tener un subnivel S o P, la órbita 3 podría tener un subnivel S, P o D, y así sucesivamente. O sea, cada órbita tiene unos subniveles o subórbitas, podríamos llamarlo como especie de cajoncitos dentro de la órbita. Juan Camilo Gómez. Listo, entonces eso pues fue lo que veíamos, que lo que explicaba yo con respecto a los números cuánticos en la clase pasada, que cada número cuántico pues representa algo, los niveles, los subniveles y los orbitales que pueden ocupar estos electrones en el átomo. En la guía hay explicado cómo llenar esos orbitales según pues el nivel de energía. Ya voy a mostrar aquí la guía. Aquí pues hay una instrucción, no la voy a leer, pero entonces voy a hacer aquí una especie de resumen. Entonces resulta que cada órbita tiene un subnivel. Por ejemplo, la órbita 1 tiene el subnivel S y no tiene a nadie más. Mientras que la órbita 2 puede haber un subnivel S y un subnivel P. Estamos hablando de esta misma órbita, el orbital 2, que puede tener el subnivel S y el subnivel P. Esperen un momentico. Ok. La 3 tiene ¿cuántos subniveles? ¿Cuántos subniveles tiene la 3? Tiene tres subniveles, el S, el P y el D. Y luego aquí para abajo ya la 4, la 5, la 6, la 4 y la 5 pueden llenar hasta el F, y las otras como lo está mostrando aquí. Entonces cuando yo tengo un átomo, perdón, cuando yo tengo un átomo, ¿cómo se llenan esos orbitales? Esos orbitales se van llenando de acuerdo a la energía que tenga cada orbital. Se van llenando desde el más cercano al núcleo al más lejano. Aquí muestran, por ejemplo, este se llama el diagrama de Müller. El diagrama de Müller dice cómo se van llenando esos orbitales o cómo se van llenando esos electrones según pues esas energías. La primera energía que se llena es la del orbital 1s. En ese orbital máximo pueden habitar ¿cuántos electrones? El número chiquito indica el número de electrones. 1, 2. 2 electrones, o sea que en ese orbital máximo puede haber 2 electrones. Cuando ya los 2 electrones ocuparon ese orbital, ya no pueden ocupar más. Entonces el electrón pasa a ocupar el siguiente orbital. ¿Cuál es el siguiente orbital a ocupar? 2. El 2s. Entonces el 2s, que máximo puede albergar ¿cuántos electrones? 2 electrones. Ya cuando esos 2 electrones se llenan, entonces el siguiente electrón, miren aquí la línea punteada, dice que la siguiente energía para llenar es la del orbital 2p. En la 2p máximo ¿cuántos electrones pueden haber? 6 electrones. Cuando ya esos 6 electrones ocupan ese orbital 2p, ya no lo pueden llenar más, siguen con el siguiente orbital. ¿Cuál es el siguiente orbital? 3S. El 3s con 2 electrones. Cuando ya se llenan con esos 2 electrones, sigue el siguiente orbital, que sería el 3p con 6 electrones. Y luego aquí mire que uno tendiera a creer, no, pues primero se llenan todos los 3, no.
El orbital 4s tiene una energía menor que la orbital de la energía 3d, es decir, que primero se llena el 4s según el diagrama de Müller, o sea que después de llenar el 3p, el siguiente orbital a llenar es el 4s con 2 electrones. Ya cuando se llena el 4s, ahí sí se llena el 3d. Y la explicación está en que la energía de este 4s es una energía menor a la de este 3d. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces después de llenar el 4s sigue el 3d y se va siguiendo la línea 3d, 4p, 5s, luego pues, sigue la línea punteada por acá, 4d, 5p, 6s y así en ese mismo orden hasta el último nivel que es el 8s. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para el átomo de... Vamos a tomar aquí un ejemplo que ponen ahí en la guía, el átomo de sodio. El átomo de sodio, ¿cuántas partículas tiene? 11. El átomo de sodio tiene 11 partículas. Significa que en su núcleo hay ¿cuántos protones? 11 protones, 11 neutrones y hay veces 12, pero los neutrones no cumplen con esa regla del 11. Los neutrones dependen pues del isótopo. ¿Y cuántos electrones? 11, o sea que yo tengo que ubicar 11 electrones. Según el diagrama de Müller, el primer nivel que se tendría que llenar, ¿cuál sería? Uno es 2. El 1s, el 1s. Entonces voy aquí a dejar de compartir. Me dicen si se ve el tablero. ¿Se ve el tablero? Sí, profe. Sí. Bueno, esperen un momentico. Entonces, el primer orbital, o sea, la órbita más cercana al núcleo, que es la 1s. ¿Cuántos electrones le caben a la 1s?